Un saludo cordial a todos los que visualizan esta presentación sobre el proyecto de investigación del área de desarrollo de tesis con el docente el Dr. Castillo Paredes Hitzler Juan y los integrantes Iturri Cantalicio Helemi Tamar, Jara Caruaricra Yasmín Jocelyn, León Salazar Miguel Felipe y Mayaupoma Vilca Ricardo Ernesto. Antecedentes y marco teórico conceptual para la argumentación del proyecto de investigación. Hoy hablaremos acerca de la identificación de la estructura de un artículo empírico y evaluación de su contenido, asimismo de la redacción de los antecedentes de la investigación. ¿Qué es un artículo científico? El artículo académico o artículo de investigación científica es el texto publicado en una revista especializada que tiene como finalidad informar a la comunidad académica y científica los resultados de un trabajo de investigación realizado mediante la aplicación del método científico, adhiriendo comúnmente al modelo IMRD: introducción, métodos, resultados, discusión, aunque la estructura puede variar según las características propias de cada disciplina científica. Partes que componen un artículo científico. Algunos lo llaman IMRD o simplemente IMRID: introducción, metodología, resultados, discusión. Un gran número de estudios han explorado la organización de estas cuatro secciones principales en los artículos de investigación, constituyendo las partes fundamentales que componen el artículo científico. De manera más completa, el artículo científico la componen el título, los autores, el resumen, las palabras clave. La introducción en esta parte responde a la pregunta ¿qué cuestión? ¿Qué problema? La metodología responde a ¿cómo se estudió el problema? Los resultados, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? La discusión responde a la pregunta ¿qué significa esos resultados? Las conclusiones, el agradecimiento, la referencia bibliográfica, el apéndice de tablas y gráficos que no se incluyen en los resultados. Cabe señalar que cada revista define su estructura. Portada y resumen. Es la presentación del artículo y se compone del título, nombre de los autores, afiliación institucional, resumen y abstract, palabras clave y keywords. El título describe el tema esencial del artículo, es sencillo y claro, atractivo y breve. Tiene menos de 16 palabras, está centrado y las palabras de más de 4 letras empiezan con mayúscula. Se indican los nombres de los autores después del título, los apellidos van unidos con guión, a menos que se trate de un único texto. Se agrega la afiliación institucional y el correo electrónico de cada autor. El resumen está en español e inglés y se presenta con máximo 250 palabras, o el número de palabras permitido por la revista en la cual se espera publicar. Además, describe brevemente el problema, objetivo, metodología, principales resultados y conclusiones del estudio. Asimismo, el número de palabras clave está entre 4 y 8, o dentro del rango que permite la revista en la cual se espera publicar, que fueron extraídas de un tesauro de la disciplina. Están escritas con minúscula, separadas con coma y en orden alfabético. Introducción. Es la presentación de los antecedentes del tema, formula y explica el problema. Describe la importancia de la investigación y presenta los propósitos del estudio. Se inicia con algunos párrafos atractivos que presentan la relevancia, justificación y el contexto del tema, centrando al lector en el problema de estudio y motivando a la lectura del artículo. Asimismo, se hace una revisión crítica sobre los principales estudios realizados sobre el problema, considerando los propósitos del estudio, desde lo más general a lo particular. Además, se basa en citas parafraseadas en la mayoría de los casos, integrando información reciente con información histórica. También los objetivos son relevantes, se relacionan con el problema de investigación expuesto
y están redactados con claridad. Poseen un verbo en infinitivo, objeto, sujeto y contexto del estudio. El método consiste en el proceso a través del cual se hizo el estudio, indicando aspectos como tipo de investigación, participantes, procedimiento, instrumentos y técnica de análisis desde los datos. En esta parte se describe el tipo de estudio llevado a cabo, como por ejemplo, si fue cuantitativo, cualitativo o mixto. El alcance, si fue descriptivo o descriptivo correlacional. La lógica de análisis utilizada, si fue deductiva o inductiva. Y el tiempo de realización de la investigación, si fue transversal o longitudinal. Se describen los participantes con elementos tales como el tamaño de la muestra, el tipo de personas que hicieron parte del estudio y sus datos demográficos, la forma de obtención de la muestra y los criterios de inclusión y exclusión. Se describe el instrumento o instrumentos empleados, indicando sus autores y los datos de validez y confiabilidad que se poseen. Si no se aplicaron instrumentos, entonces se indica la técnica de recolección de los datos empleada en el estudio y la forma como se llevó a cabo. Se describen también las técnicas utilizadas para el análisis de los datos recolectados, técnicas estadísticas o cualitativas, así como también los criterios éticos aplicados. Resultados. Es la descripción de los hallazgos más importantes acorde con los principales propósitos del estudio, en forma de texto o mediante tablas o figuras. En esta parte, los resultados se describen de forma sistemática, organizada y sintética, mostrando los aspectos más relevantes y originales del estudio. Se organizan desde lo más general a lo más particular. Asimismo, se emplean tablas y figuras que ayudan a sintetizar, contextualizar, clarificar o ilustrar los propósitos del estudio. La información contenida en las tablas y figuras no se repite en el texto. Se presentan análisis de los datos de acuerdo con el tipo de estudio. Por ejemplo, en los estudios descriptivos cuantitativos es común emplear porcentajes, medias y desviaciones estándar, análisis de cuartiles, diferencias de medias y análisis de regresión, etc. Discusión. Es el análisis crítico sobre los hallazgos más importantes del estudio, su relevancia científica y sus limitaciones, junto con recomendaciones para aplicaciones, estudios futuros y nuevas líneas de investigación. En la discusión se presenta una conclusión por cada uno de los propósitos del estudio, con base en los resultados obtenidos, y esta conclusión se analiza con detalle mediante la comparación con estudios similares que la apoyen o la controviertan, con análisis crítico. Se describen las contribuciones más originales o de mayor impacto del estudio, las posibles aplicaciones prácticas de los resultados y también las limitaciones de la investigación, por ejemplo, dificultades metodológicas, deficiencias en el muestreo, problemas en el diseño de la investigación, posibles sesgos, etc. Se brindan recomendaciones para futuros estudios, considerando la experiencia de la investigación llevada a cabo y teniendo en cuenta las tendencias en el área. En lo posible, esto debe ser con base en argumentos y considerando las propuestas de otros autores. Referencias. Es la descripción de las fuentes citadas acorde con las normas de la revista. Se describen todas las referencias citadas en el texto acorde con el estilo APA en su última edición, o considerando las normas de la revista en la cual se espera publicar el artículo. Todas las referencias poseen identificador de objeto digital o, en su efecto, el link de donde se puede descargar. Los apéndices son archivos o información complementaria para comprender el estudio descrito en el artículo, como los instrumentos o la base de datos. Estos apéndices se presentan cuando el tipo de estudio lo requiere, mediante una información extra al final del artículo o mediante archivos complementarios al texto.
Estilo y formato. Consiste en la aplicación del estilo, que es la forma en cómo se redacta, y el formato, como es el formato APA en su última edición, o la aplicación de las normas de la revista. El artículo sigue la norma APA en su última edición o las normas de la revista en la cual se espera publicar. Además, debe de cumplir con las normas gramaticales de la lengua española y la redacción en primera persona. El formato debe de estar de acuerdo con las normas de la revista, cuyas consideraciones pueden ser interlineado de espacio y medio, márgenes de 2.54 centímetros, letra de tipo Times New Roman tamaño 12 y numeración continua en la parte superior derecha. Según Marín y Lafuente en 2015, propusieron una lista de criterios para la validez de las fuentes de información citadas como bibliografía, como es en el cuerpo de la obra, como la exhaustividad que tanto hemos revisado de la literatura, la utilización crítica de la bibliografía. No solo debemos de enumerarla, sino también criticar la revista. Tercero, la calidad. Cuarto, relevancia. Y por último, la revisión de investigaciones previas. Asimismo, tenemos un listado de referencias bibliográficas incluidas al final. Estas deben de ser la actualización, la cantidad total de citas, autocitación, idioma, tipología, soporte, citas completas, cumplimiento con un estilo o norma de citación. Actualmente muchas de las universidades están aplicando un software para verificar la veracidad de la información considerada dentro de nuestros antecedentes o marco teórico. Existen múltiples guías de estilo. La más aplicada es la guía de estilo de la Asociación Estadounidense de Psicología, que es utilizada por una gran parte de revistas de ciencias sociales y del comportamiento, y también la guía de estilo de la Sociedad Estadounidense de Química, que es utilizada por autores de química y un campo más amplio de ingenieros y médicos. Aplicaciones de escritura personal. Para redactar nuestro trabajo de investigación podemos utilizar una de estas tres herramientas, como es el Scrivener, Manuscripts y Evernote. Estos son software que nos van a ayudar a redactar y también a controlar la manera de cómo estamos redactando de acuerdo al formato que nosotros ya elegimos. Mediante los links podemos acceder a las herramientas en línea. Plataformas colaborativas de escritura, sobre todo para aquellos artículos de investigación que son colaborativas o multidisciplinarias. Podemos utilizar el Autoria, Open Science Framework, SciNote o PaperHub. Software de gestión de referencias. En la actualidad, para armar nuestro listado de referencias podemos utilizar el EndNote, Mendeley, Zotero o ReadComm. La más conocido es Zotero y Mendeley para citar y compartir las fuentes de investigación. Estrategias para elaborar el marco teórico. 1. Revisar el estado de la cuestión. Estos antecedentes de investigación tienen que tener la calidad, utilización de citas, argumentativos acerca de fuentes y que podamos aprovechar para elaborar el marco teórico o el marco de referencia. Segundo, centrarse en las variables que conforman el problema de investigación y los objetivos de investigación. El marco teórico pretende ser la revisión de toda la literatura de los temas. En este caso, el marco teórico debe ser puntual, sintético y panorámico de toda la teoría. Antes de iniciar con la redacción del marco teórico, puedes crear un listado de los contenidos que debes de desarrollar. Algunas personas también elaboran un mapa o un esquema conceptual. Ahora vamos a responder ¿qué es el marco teórico? El marco teórico es una parte de la investigación como proceso y como producto que permiten fundamentar científica o tecnológicamente el problema del estudio. Es decir, que de aquel aspecto central del marco teórico lo constituye la teoría básica que sustenta el estudio. Ahora veamos las funciones del marco teórico. Una de las funciones es que amplían los conocimientos iniciales para dar más consistencia al trabajo. También
proveer un marco de referencia para interpretar los datos obtenidos, es decir, de los resultados de la investigación, poder hacer una comparación en base a los datos que se encuentran en el marco teórico, es decir, nos ayuda a tener una mejor interpretación de estos datos. También otra función más es que permiten formular la hipótesis y los supuestos básicos. También da un fundamento científico, filosófico al estudio. Y por último, la función de los supuestos teóricos, que permiten dar una mayor generalidad a los resultados. Veamos investigaciones de antecedentes, también denominado como estado del arte, estado de la cuestión o revisión previa de la literatura relacionada con el tema. Este consiste en recoger información sobre estudios anteriores similares o relacionados con el tema que se ha elegido. Según Arias, se refiere a todos los trabajos de investigación que anteceden al nuestro, es decir, aquellos trabajos donde se hayan manejado las mismas variables, se hayan propuesto objetivos similares. Más, los antecedentes no son simples investigaciones, sino que tienen como base el marco teórico. Así también los antecedentes de investigación sirven de guía al investigador y le permiten hacer comparaciones y tener ideas de cómo se trató el problema en aquella oportunidad. Cuando nosotros vayamos a realizar los antecedentes, tenemos que utilizar los criterios para elegir los antecedentes. Entre ellos están similitud de variables, similitud de objetivos, similitud de diseños, similitud de marco muestral. Para lo cual, lo primero que se debe considerar es la similitud de variables, que considera los estudios de variables que le interesan al investigador y de problemas de investigación. La similitud de objetivos que muestran la dirección que se ha tomado una investigación. De repente también los objetivos de otros investigadores me ayudan a emular los míos como objetivos del problema. Similitud de diseños. A veces las investigaciones nos muestran los métodos que se han seguido para solucionar el problema, o como también que sea viable la investigación. Similitud de marco muestral. Es necesario conocer las características de la población o muestra. Ahora, ¿qué elementos se debe considerar de los antecedentes? Bueno, se debe considerar el autor, el objetivo de la investigación, materiales y métodos o metodología, resultados y conclusiones.